Bueno, en honor a la puntualidad, voy a dar inicio a nuestra clase. ¿Te parece, Igor? Sí, profesor, sin problema. Ok. Bueno, voy a proceder a presentar y por favor me avisas. ¿Te está viendo? Sí, profesor, se ve la pantalla. Y ahí se ve la clase, ¿verdad? Para la clase, ¿sí? Sí, señor. Ok, ok. Bueno, ahora ya podés apagar tu micrófono, o sea que silenciar, por favor. Entonces vamos a... Bueno, bienvenidos nuevamente a una clase más de la asignatura Geometría Analítica de Vectores 1. Continuando con los ejercicios sobre las cónicas, hoy vamos a estar viendo la hipérbola. Ya estuvimos viendo la semana pasada la elipse y la anterior estuvimos viendo la parábola. Entonces vamos a dar inicio. Las secciones cónicas, vamos a recordar nuevamente, se clasifican en tres categorías. Según su forma y propiedades, estas se establecen de acuerdo con los valores de la excentricidad. En este caso, por ejemplo, para la hipérbola, acá dice hipérbola y acá me equivoqué de... Tiene que ser... Este era de la elipse. Voy a quitar esto nomás. Coordenadas polares será para la próxima clase, profe. Y esa es la idea. Esa es la idea. Vamos a ver. Y hasta ahí, ¿cómo se llama? Coordenadas polares. Y hasta ahí sería nuestro, nuestra clase, ¿verdad? Para antes de nuestro segundo parcial. Bueno, acá está. Si la excentricidad es mayor que 1, entonces la cónica se llama hipérbola. Acá tenemos una definición según lema. Una hipérbola es el lugar geométrico de un punto xy que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano, llamados focos, es siempre igual a una cantidad constante, positiva y menor que la distancia entre los focos. Acá podemos tener distancia del punto cualquiera que dijimos hasta xy al foco 2 menos la distancia del punto P al punto del foco 1 igual a 2A. Se refiere justamente al eje mayor, que es lo que vamos a ir viendo el día de hoy también, ¿verdad? Bueno, acá vamos a estar viendo entonces las formas de una hipérbola con centro en el origen. Tenemos la primera forma con respecto al eje de simetría. ¿Qué es lo que cambia con respecto a la elipse? Lo que cambia es el signo simplemente. Acá si ustedes se fijan tenemos x cuadrado sobre a cuadrado. En la elipse es más. Y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Pero en la hipérbola es menos. O sea que en eso se diferencia de la elipse con respecto a la hipérbola, ¿sí? Entonces, en este caso, el caso A, acá tenemos nosotros justamente lo que tiene que ver con... Este es la primera forma cuando el eje de simetría digo bien, tenemos sobre el eje X. ¿Qué es lo que qué me dice cuando está sobre el eje X? Justamente esta parte, la parte positiva acá, si nos damos cuenta, es x cuadrado sobre a cuadrado. Significa que la hipérbola va a quedar su centro sobre su centro va a quedar en 0, 0 y va a quedar sobre el eje de simetría sobre x. Y el eje imaginario va a quedar sobre y. Sin embargo, acá en la segunda tenemos que y cuadrado sobre a cuadrado. Ahora acá esta parte es positiva. Recordemos que cuando no está la rayita es positiva. Voy a ponerlo a propósito para que veamos por cualquier cosa. Y la parte negativa, en este caso el eje de simetría va a quedar sobre el eje positivo, sobre y. Y acá el eje imaginario sobre x. Estas son las dos alternativas con centro en el origen. Y cuando es trasladada, lo único que va a cambiar acá, por ejemplo, es... Este es con centro... el vértice en 0, 0, el centro, perdón, y este también es con centro en el origen, que es 0, 0. Sin embargo, esta otra, x menos h al cuadrado sobre a cuadrado
menos I menos K al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Este es hipérbola siempre con eje real sobre X, pero su centro ya está en HK. Y la otra es la misma cacería, pero sobre el eje I menos K al cuadrado sobre A cuadrado menos X menos H al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Este también con centro en 0C, con centro en HK. Con centro en HK entonces. Voy a ver un poco, ver quién vino, quién entró. Bueno, continuamos entonces. Esto sería las formas de una hipérbola con centro en el origen, con eje de simetría en X, sería la primera A. Esta otra, este sería ya con centro en HK y siempre eje de simetría en X también. Y este también sería en el origen con centro en 0, 0 y este en el siempre sobre el eje X, pero con centro en HK. Bueno, vamos a ir viendo entonces las relaciones que vamos a ir utilizando. La relación pitagórica que vamos a utilizar ahora ya no va a ser la que era en la elipse. Recordemos en la elipse era la relación era justamente A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Ese era para la elipse. Sin embargo, acá, si se fijan, acá ya es diferente. Es C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado, donde C tiene que ser mayor que B y C tiene que ser mayor que A. En la elipse, sin embargo, A era mayor que B y A era mayor que C. Eso para tener en cuenta. Entonces la relación pitagórica es de la hipérbola C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado, donde C tiene que ser mayor que B y C tiene que ser mayor que A. Y la excentricidad tiene que ser mayor que 1 para la hipérbola. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ir viendo ya en los ejercicios las partes, o sea, los elementos principales en una, ¿cómo se llama? En una hipérbola. Cuando hablamos de elementos principales, si es con respecto al origen, por ejemplo, sería x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. En este caso tendríamos que tener el primer elemento, obviamente que el centro es 0, 0. Otro elemento importante en este caso es el eje mayor. El eje mayor, por ejemplo, acá voy a poner elementos principales. Centro, acá es 0, 0. El eje mayor, es 2A. El semieje mayor sería A. Luego tenemos el eje menor. El eje menor sería 2B y el semieje menor sería D. Y luego también tenemos el eje focal.
eje focal sería en 2C y el semi eje focal sería C. Luego también tenemos lo que se llama la excentricidad, es otro elemento también importante que representamos con la letra E y su formulita es C sobre A. El otro también elemento importante es el lado recto, su fórmula es 2B cuadrado sobre A. Y luego la relación pitagórica que dijimos, que es muy importante porque de acuerdo a esta relación pitagórica, o sea que de acuerdo a esto, entonces nosotros, si tenemos los elementos C, A y B, entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para poder hallar los elementos principales en una hipérbola, ya sea con centro en 0, 0, eje de simetría en X o eje de simetría en Y. Bueno, esto en cuanto a los elementos principales. Con respecto al A, vamos ahora también a los elementos principales, que sería focos, vértices principales y vértices secundarios. Bueno, entonces foco para esta hipérbola sería foco 1, como está sobre el eje X, entonces va a quedar sobre X, va a quedar C0, el foco 2 quedaría en menos C0, luego vértice principal sería B corta 1, B sub 1, si el foco queda sobre C, también este va a quedar, porque por el eje de simetría está sobre X, entonces va a quedar sobre X también, entonces acá sería A0 y el otro vértice principal también sería en menos A0. Y el vértice secundario quedaría sobre justamente B1. Si el vértice principal queda sobre X, entonces el secundario tiene que quedar sobre Y. Entonces en X va a ser 0. Acá voy a tener más B. Y el otro vértice secundario o imaginario, también que le llamamos B sub 2, sería 0 menos B. Y con estos elementos ya tendríamos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Y también lo que estaríamos necesitando es lo que se llama justamente las asíntotas. Las asíntotas, por ejemplo, son rectas. Son rectas perpendiculares que siempre van a pasar por el origen de X e Y. Es decir, en el plano cartesiano siempre va a pasar por el origen. Entonces las asíntotas son rectas. Entonces acá le ponemos las asíntotas. Asíntotas son rectas, en este caso rectas perpendiculares. Y para esta hipérbola con centro en 0, 0 y con eje de simetría en X, quedaría así: sobre Y es igual a más menos B sobre A X. Este va a pasar siempre por el origen. ¿Por qué? Porque es una recta perpendicular, y la recta perpendicular en este caso, por ejemplo, tiene solamente dos elementos, la X y la Y. Entonces, cuando no tiene término independiente, va a pasar siempre por el origen. La gráfica para esta hipérbola quedaría así. La gráfica sobre el eje, voy a cambiar de color, a ver un poco.
Vamos a ver la recta. Que no quiere quedarse mi recta, mi plano. Aprobar otra vez. A ver si no se borra otra vez. Este sería Y. Este sería X. Entonces voy a ubicar mis vértices principales primero. Se quedaría acá, por ejemplo. Acá sería más A. Voy a poner cambiar de color B1. Acá sería B2. Acá sería B2. Así que ubiqué mal este. Vértice secundario. Acá sería B1. Acá sería B2. Y voy a tratar, acá voy a poner este estaba más cerca, acá es 0, acá por ahí sería B1, acá más o menos. Entonces voy a unir esos vértices. Voy a hacer así como una figura geométrica, justamente en este caso. Va a pasar aquí, voy a poner con línea de puntos. Acá también. Y también aquí. Entonces, acá se nos forma una figura geométrica y acá va a pasar la asíntota. Estas asíntotas justamente van a pasar acá por las diagonales, justamente, y va a pasar por el origen. Tiene que pasar. Ahí, este sería. Y el otro también acá. Este sería mi asíntota. A este le correspondería Y igual a más B sobre AX. Y este sería Y igual a menos B sobre AX. Bueno, acá dijimos que está mi vértice principal. Ahora voy a poner mis principales acá, B1, B2. Luego mi foco también. Foco tiene que quedar dentro. Voy a borrar este. Acá quedó B1. Mi foco tiene que quedar para adentro. Este sería mi foco 1. Y acá también va a quedar para adentro mi foco 2. Recordemos que este lado recto, esta parte, el lado recto es perpendicular al foco. Es decir, si el lado recto, por ejemplo, resulta, suponga 2 por B cuadrado sobre A, qué sé yo, 10. Entonces ese 10 nosotros es válido para, va a pasar por el foco 1 y va a pasar por el foco 2. Entonces por acá, perpendicular. Entonces si hubiese salido 10, entonces sería 5 para arriba, 5 para abajo cuando vamos a hacer la gráfica. Ese va a pasar por acá y también por acá. Y acá también. ¿Para qué necesitamos eso? Para tener ya unos puntos de la hipérbola. Entonces con esto tendríamos justamente, voy a tener otro color, ya tengo entonces mi vértice, acá este extremo, entonces puedo unir haciendo una curvita, ¿verdad? Esta curva tiene que ir aproximándose a mi asíntota.
tanto para arriba como para abajo también. Entonces te va a pasar por acá, se va a ir aproximando, pero no le tiene que tocar. Y luego para el lado izquierdo también lo mismo. Acá también lo mismo, se tiene que ir aproximando, pero no le tiene que tocar. Entonces así quedaría la gráfica de la hipérbola, ¿verdad? Con eje de simetría sobre X y eje imaginario sobre Y. Entonces vamos a ir viendo ahora las propuestas del ejercicio, ya uno particular. O sea, cómo se presentaría un ejercicio así, por ejemplo. Dice, la distancia entre los vértices 2A igual a 6, me da como datos longitud del eje transverso, y la distancia entre los focos es 2C igual a 10. Calcular la ecuación de la hipérbola sabiendo que se encuentra sobre el eje X. Graficar. En este caso, es con centro en el origen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestros datos. De acuerdo a mis datos, entonces lo que nosotros sabemos es 2A, longitud del eje transverso. Ese se refiere, o sea, no es otra cosa que el eje mayor. Al eje mayor le llamamos también eje transverso. Y al eje imaginario le llamamos también eje no transverso. Y también se le llama eje conjugado, semieje conjugado. En este caso, como es 2A, es el eje transverso, es decir, es lo mismo que eje mayor. Entonces, mi eje transverso es 2A es igual a 6. El semieje sería la mitad, es decir, dividido 2, entonces sería A igual a 6 sobre 2. Entonces acá simplificamos y el semieje entonces quedaría en 3, que sabemos que va a ser más menos 3. Luego así también para la distancia entre los focos, dice, ese no es otra cosa que el eje focal. El eje focal es 2C es igual a 10. El 2 está multiplicando, puede pasar a dividir para el semieje focal, entonces sobre 2, al simplificar C resulta igual a, sabemos que es más menos 5, igual que acá es más menos 3. Habíamos dicho que el semieje focal, o sea, el semieje focal, C tiene que ser mayor que A, sí, 5 es mayor que 3, sí, cumple perfectamente. La única relación pitagórica que nos falta es el lado del semieje, o sea, el eje menor o el semieje menor, igual nomás, o el semieje conjugado que le llamamos. Es decir, yo lo que necesito es hallar D, no tengo. Y eso necesito la forma, dice sobre el eje X, el eje está sobre X. Entonces, y es con centro en el origen, entonces va a ser la forma de la hipérbola, va a quedar entonces x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. A ya tengo y b es lo que tengo que hallar entonces. Esa sería la forma, la forma de la hipérbola. Y luego vamos a ir a las soluciones parciales. Entonces mi primera solución sería poner la relación pitagórica. Entonces sería c cuadrado igual a b cuadrado más a cuadrado. A ya tengo, c también ya tengo. Ya, entonces de acuerdo a mis datos. Entonces voy a hacer un despeje. Entonces voy a despejar a cuadrado donde está c cuadrado. Entonces voy a tener c cuadrado menos a cuadrado igual a b al cuadrado. Sabemos que el cuadrado le convierte en raíz después, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá c, semieje focal era 5, entonces 5 al cuadrado menos el semieje mayor o transverso era 3 al cuadrado. Esto es igual a b cuadrado, entonces 25, 5 por 5 menos 9.
25 menos 9 es 16 b cuadrado. Entonces la raíz cuadrada va a ser más menos b, va a salir entonces más menos 4. Y ahí ya podemos hallar todos los elementos principales. Voy a ponerle también acá hallar los elementos principales. No me pide, pero voy a poner para que veamos, ¿verdad? Hallar sus elementos principales. Principales. Entonces, nos vamos por el primero. Acá ya podemos hallar. La ecuación ya podemos hallar. ¿Por qué? Porque ya hallamos B. Pero vamos a hallar los elementos principales. Por ejemplo, la excentricidad. Vamos entonces. Excentricidad sería C sobre A, en donde la excentricidad, y vamos a ir comprobando si realmente sale mayor que 1. C resultó 5 y A resultó 3. ¿Cuánto es 5 sobre 3? ¿Tienen ahí su calculadora? 1,66. 1,66. Es decir, cumple perfectamente que es mayor que 1, entonces le corresponde a una hipérbola. Y acá ya podemos ir hallando los otros elementos principales, que sé yo, por ejemplo, lado recto. El lado recto sería 2b cuadrado sobre a. Vamos reemplazando, entonces el lado recto, recordemos que tenemos dos lados rectos, 2 por b era 4 al cuadrado y a 3. Entonces el lado recto en este caso resulta 2 por 16 dividido 3. Es decir, 32 dividido 3, ¿verdad? Entonces, en la gráfica esto vamos a dividir con 2 para poder hacer eso que les dije hace rato. Para ver dos puntos ya de la hipérbola, ¿verdad? Cuando hagamos la gráfica. Luego otro elemento también es los focos, ¿verdad? Los vértices principales. 3 vértices principales. Cuando hablamos de vértices, bueno, vamos a poner vértices principales, nos referimos a V1. Como queda sobre el eje en X, entonces va a ser más A, y A era 3, entonces va a quedar 3, 0, y el otro vértice sería en menos 3, 0. El vértice secundario sería V1. Si el principal queda sobre X, entonces el secundario tiene que quedar sobre Y. Entonces X va a ser 0, acá va a ser 3, V es 4, y el otro es en 0 menos 4. Y acá en vértices principales también necesito focos. Entonces mi foco va a quedar acá sobre el mismo eje que el vértice principal. El foco tiene que quedar en 5, 0 sobre X, y el foco 2 va a quedar en menos 5, 0. Luego nos falta las rectas asíntotas, ¿verdad? Las rectas constantes que van a pasar, perdón, las rectas no son constantes, las rectas oblicuas, porque van a pasar por el origen. Entonces, asíntotas, recordemos que son rectas. En este caso quedaría y igual a más menos, y en este caso es V sobre A X. Entonces quedaría en Y más B, había resultado 4, A es 3, ese sería el primero, y el otro sería en Y es igual a menos 4 sobre 3X. Bueno, ya tenemos asíntotas, lado recto, excentricidad, vértices principales, vértices secundarios, focos, asíntotas. Acá les pongo otra vez que son rectas.
rectas que tienen que pasar sí o sí por el origen, así como habíamos visto acá más arriba, ¿verdad? Acá justamente, acá está. Estas son las asíntotas, estas rectas que pasan por el origen, esta que está acá y esta que está acá, cuando está sobre el eje sobre X, ¿sí? Entonces así quedaría mi gráfica una vez que ponga todos los elementos principales. Ese les puedo dejar a ustedes, ¿verdad? Bueno, la siguiente propuesta, el siguiente, dice, los vértices de una hipérbola son los puntos. Me da los vértices principales 0, 3 y vértice 2, 0, menos 3. Y sus focos son los puntos, el foco, este sería el foco 1. Acá un pequeño error de imprenta, acá quedó. Este sería mi foco 1 y este sería mi foco 2. Foco 1 quedaría en 0, 5 y foco 2 en 0, menos 5. Hallar la ecuación de la hipérbola, las longitudes de sus ejes transversos se refiere al eje mayor y conjugado se refiere a 2b, su excentricidad y la longitud de cada lado recto. Recordemos que tenemos dos lados rectos, pero con uno ya es suficiente, ¿verdad? Entonces ponemos nuestros datos, que es lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Datos. Mis vértices principales están sobre I. El foco también está sobre I. F1 y F2 está en 0, menos 5. Lo que me falta para hallar la ecuación de la hipérbola es hallar el lado, o sea que acá A es igual a más menos 3, C acá ya tengo más menos 5 y lo que necesito es B. Hallar el semieje conjugado, y al tener el semieje conjugado voy a poder hallar el eje conjugado, que justamente acá está pidiendo la longitud de su eje transverso. Ese es 2 por A, 2 por 3, 6 sería. Y el eje conjugado, para poder hallar el eje conjugado necesito hallar D primero. Entonces parto de la primera solución, ¿verdad? Soluciones. Lo primero que necesito es entonces utilizar esa fórmula pitagórica. Entonces C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Entonces ahí voy a tener un ratito acá. Bueno, seguimos acá. Tengo que hallar, dije, B. Entonces tengo A y C. Entonces voy a despejar acá. Voy a tener... ¿Dónde te fuiste? Me saltó. Vuelvo otra vez acá. Este lápiz, ahí está. Bueno, dije despejar acá. Puse mal otra vez. Ahora sí. C cuadrado menos A cuadrado igual a B cuadrado. Entonces acá voy a tener 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. 25 menos 9. Entonces esto da 16 el cuadrado. Entonces la raíz cuadrada voy a tener más menos raíz cuadrada de 16
Entonces va a ser más menos 4. Y ahí ya puedo hallar la ecuación de la hipérbola. Entonces la segunda quedaría, mi ecuación de la hipérbola, la forma quedaría sobre y, entonces quedaría en y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces voy a ir reemplazando. A ya tengo, me dio luego como dato, y b ya hallé también. Entonces mi ecuación va a quedar, esta sería la ecuación de la hipérbola. Entonces quedaría acá y cuadrado sobre el valor de a, 3 al cuadrado, menos x cuadrado sobre el valor de b, 4 al cuadrado, igual a 1. Entonces quedaría y cuadrado sobre 9 menos x cuadrado sobre 16. Una aclaración para la hipérbola. En la hipérbola ya no, por decir, ya no dirige este a cuadrado para ver sobre qué eje va a estar. Siempre él va a estar sobre el eje positivo, es decir, a cuadrado acá ya no determina, porque en la elipse, por ejemplo, donde estaba a cuadrado, sobre ese eje tenía que salir la elipse. Sin embargo, en la hipérbola ya no. A cuadrado, si se dan cuenta acá, es más chico que b cuadrado, ¿verdad? O sea que a cuadrado siempre va a estar sobre el eje positivo, es decir, sobre el eje real. Entonces, porque o si no, si hubiese seguido esto, entonces acá tenía que haber sido sobre x, ¿verdad? Pero acá ya no manda esto, el mayor. Para aclarar nomás. Bueno, ya tenemos la ecuación de la hipérbola. Luego me pedía también el eje transverso, entonces vamos a irnos al tercero. El eje transverso. Transverso es igual al eje mayor. Y el eje mayor era igual a 2a. Entonces 2 por a sería 2 por 3, entonces 6. Entonces 2a es igual a 6. Luego pide también el eje conjugado. El eje conjugado no es otra cosa que el eje menor. Y el eje menor es 2b. Entonces es 2 por el valor de b, había resultado 4. Entonces 2b, el eje conjugado, es 8. Que también pedía la excentricidad. Entonces el cuarto sería, mi excentricidad sería c sobre a. El valor de c es 5 y el valor de a es 3. Y esto también resulta 1,6, coincide con el otro, es mayor que 1, sí. Y el último es la longitud del lado recto. El 5, entonces LR 2b cuadrado sobre a. Entonces el lado recto es igual a 2b al cuadrado. Volví a poner lo mismo. Sería 2 por el valor de b, 4 al cuadrado sobre 3. 16 por 2, 32 tercios también, ¿verdad? Recordemos que esto es, o sea, una sola vez hallamos, pero esto tiene dos lados rectos. ¿Por qué? Porque tiene dos focos. Entonces, así quedaría. En este caso, esto es lo que me pide, ¿verdad? En este caso, me pide también el gráfico. En el gráfico, por ejemplo, hay que utilizar, hay que volver a hacer esto justamente. Esto que les mostré acá. Tenemos que lo único que va a cambiar es la posición, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, bueno, voy a ponerle a este para mi gráfica. A ver, voy a cambiar de color. Entonces, gráfica. Para la gráfica, este va a quedar sobre el eje Y. Entonces,
ubicamos sus elementos principales. Entonces tendríamos y x. Acá sería 0, 0. Cambiar de color. Entonces ubicamos vértices principales era en 3. Quedaría entonces 1, 2, 3. Y el otro quedaría menos 1, menos 2, menos 3. El foco quedaría en 5. Acá quedaría foco 1, acá quedaría menos 4, menos 5. Este sería el foco 2. Entonces quedaría acá aquí V1, V2. El secundario quedaría en 4. 1, 2, 3, 4. Acá en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y ahí ubicamos, hacemos nuestra gráfica para nuestra gráfica la figura geométrica, que va a ser en, este va a quedar en V1 y acá el vértice secundario V2. Entonces en 4 negativo y en 4 positivo. Hacemos con línea de puntos. La figura geométrica sería más o menos un cuadrado, era para poder armar nuestra asíntota. Acá también. También. Y acá también. Ahí está. Luego trazamos nuestra asíntota que va a pasar por la diagonal y el origen, ¿verdad? Tendría que pasar por la diagonal. Vamos a ver si me sale acá, si hice bien más o menos mi gráfica. Eso. Se me movió mi recta. Bueno, pero tendría que pasar por el origen, acá por este. Y luego, esa es una cuestión de precisión, nomás ahí. Los cuadriculados a ustedes es lo que les va a salir mucho mejor. Entonces va a pasar por acá. Ahí está. Este sería mi asíntota. Las asíntotas en este caso, el otro era B sobre A. En este caso, mi asíntota va a ser en I es igual a más menos también, pero en el otro era B sobre A, en este va a ser A sobre B. Entonces quedaría acá, por ejemplo, I sería igual a más menos, el valor de A había resultado 3 y el valor de B 4. ¿Se acuerdan que en el otro era 4 sobre 3? En este caso es 3 sobre 4, es decir, en el anterior, por ejemplo, cuando está sobre el eje X es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el otro era mayor el numerador y menor el denominador. En este caso es menor el numerador y mayor el denominador. Es una fracción propia. A este asíntota le correspondería y es igual a más la fracción propia 3 cuartos X, y al otro y es igual a menos 3 cuartos X. Y luego en el foco es lo que vamos a usar, eso que les dije, 32 dividido 3. Ese 32 dividido 3
tenemos que dividir con 2. ¿Por qué? Porque va a pasar por el lado recto, dijimos, ¿verdad? Por el foco. ¿Por qué? Porque el foco es perpendicular al foco. El lado recto es perpendicular al foco. Entonces, 32 dividido 3 sería 10,6, ¿verdad? Esa parte. Entonces, la parte de la gráfica, acá voy a poner lado recto es igual a 32 tercios, que es 10,6. Y en la gráfica, para hacer dividido 2 le hacemos. Entonces, dividido 2 sería 5,3. Eso pasaría por el foco, entonces sería acá. Contamos hasta 5,3 y acá también 5,3. Y sería parte de tu hipérbola, o sea que punto de tu hipérbola, ¿sí? Entonces tenemos el vértice principal, este punto y acá también el otro que va a pasar también por el foco 2, lado recto, 5,3 y 5,3 también, solamente para la gráfica. Acá más o menos y acá también. Y luego ya nos quedaría nuestra gráfica, ¿verdad? Hacemos una curvita. No le tiene que tocar la asíntota. En este lado también lo mismo. Acá también lo mismo. Y ahí entonces tendríamos nuestra hipérbola, ¿verdad? Esta sería la gráfica. Y acá me equivoqué. ¿Saben que me equivoqué? Justamente esta parte, porque yo hice sobre el eje X, es sobre el eje Y. Esperen que vamos a solucionar otra vez. Entonces este está mal, este es mi gráfico, mi foco tiene que estar hacia el otro lado. Si mi foco pues queda en Y. Si ahí me equivoqué, entonces tiene que quedar, mi foco ubiqué mal. Mi foco tiene que quedar acá acá tiene que quedar mi foco. Ubiqué mal mis vértices principales. El vértice principal tenía que haber sido acá. Y el otro también. Quito otra mi vértice principal, es foco. Entonces tiene que quedar acá. Este sería mi vértice. Acá sería 3. En 3 nomás. Este tiene que ser totalmente al revés. Bueno, realmente tenía que haber sido al revés. Acá tenía que haber sido 3. Tenía que haber sido acá, justamente. Vamos a borrarle acá porque acá pifié esta parte. Bueno, entonces acá tiene que ser 3. Acá tiene que ser menos 3. Acá realmente tiene que ser el 4. Acá tiene que ser 4, vértice secundario, y acá tiene que ser menos 4, ¿sí? Y el foco entonces quedaría en 5, 4, 5. Acá el foco 1 y acá el foco 2 en menos 5. Acá está, foco 2. Entonces mi gráfica realmente tenía que haber quedado así. Acá queda el lado recto, acá el extremo, que se me fue mi borrador.
Entonces acá quedaría mi gráfica. Este recién sí va a estar bien acá. Ahí. Y acá también mi foco también pasa al lado recto. Eso que hace rato dije, este 5,3. Entonces acá queda mi hipérbola. Ahora sí. Ahí está. O sea que queda sobre el eje Y. Fíjense acá. Entonces acá B1 sería, vamos a poner acá 0, perdón, 4, sería 4, 0. 4 acá. Ahí. Entonces tengo sobre el eje X quedaría 4, 0 y acá quedaría en menos 4, 0. El foco acá quedaría en 0, 5 y acá el foco quedaría en 0, menos 5. Ahí sí. Vértice principal 1, acá sería B1 y acá sería B2. Y acá secundario o imaginario. Bueno, así quedaría entonces la hipérbola, ¿verdad? En este caso quedaría en esta forma, ¿verdad? Bueno, sobre el eje Y tiene que quedar esta hipérbola, ¿verdad? Me quedó ¿cómo se dice? Un ya por ahí me quedó, pero sobre el eje Y tiene que ser, ¿sí? Bueno, pasan las mejores familias. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Esta es la penúltima actividad, profesor, para la segunda parcial. Esta es la penúltima, sí. Viste que tenemos la cónica, elipse, parábola, elipse, hipérbola. Y luego ya nos quedaría coordenadas polares, si Dios quiere. Saldrá entonces las coordenadas polares para la segunda parcial. Y podría salir, podría salir. Podría salir, conviene que salga, porque viste que son gráficas. Vamos a centrarnos exclusivamente en las cosas que sean prácticas, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? En el Caracú vamos a estar estudiando, vamos a estar mostrando las posibles cuestiones que pudieran analizarse, ¿sí? Que va a ser Está así, bien. ¿verdad? Las gráficas, justamente, porque en las coordenadas polares pues son varias circunferencias concéntricas que tienen un mismo centro y tenés como 16 circunferencias por ahí, que son concéntricas. Y esas son más las coordenadas polares. Y también es ubicar puntos y ir haciendo las gráficas, ¿verdad? Sí, profesor, círculo nomás. Y en grado, ¿verdad? En grados, sí, de 0 a 90, después de 90 a 180, 180 a 270, 270 a 360 grados. O sea que es la vuelta alrededor de la circunferencia, que son en grados sexagesimales. 0 grados, 15 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados y así, ¿verdad? Generalmente eso está todo luego en la hoja en coordenadas polares, se dice ahí donde están las circunferencias concéntricas que más o menos son 16 circunferencias por ahí. O sea, son varias circunferencias que vamos a ir viendo la semana que viene, Dios mediante. Y hasta acá nuestra clase de las cónicas. Y acá les dejo una propuesta para que hagan, para que practiquen justamente. Este por ejemplo sería, dice, los vértices de una hipérbola son los puntos B1, 2, 0, vértice 2, menos 2, 0 y sus focos son los puntos F1, 3, 0 y F2, menos 3, 0. Hallar su ecuación y su excentricidad. En este caso, por ejemplo, la forma de nuestra figura, o sea que esto nos quedaría, por ejemplo, la forma quedaría sobre el eje X, ¿verdad? Es decir, sería entonces X cuadrado sobre A cuadrado menos
y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces la gráfica tendría que salir sobre el eje X. Este sí sobre el eje X. ¿Por qué? Porque sobre el eje X es positivo. El eje real o el eje transverso entonces está sobre X y el eje imaginario, eje secundario, está sobre Y. ¿Les parece? Dejamos entonces hasta acá. Dale, profesor, está bien. Muchas gracias. Bueno, nos Hasta vemos la la próxima. próxima, Dios mediante. Que tengan un Gracias. bendecido resto de jornada. Hasta la próxima. Igualmente.